Muchas gracias. Ahora voy a proceder a introducir la hermana que va a estar compartiendo con nosotros la sesión plenaria de esta noche, a la que yo tengo el placer y el privilegio de presentar. Estoy hablando de la hermana Karen Hodge. Karen conoció al Señor a sus 7 años de edad y ella ha tenido condiciones artísticas desde niña porque ella dirigía el Batón Ballet de su secundaria. Está casada con Chris. Chris es pastor. Él es pastorea una iglesia en la ciudad de Chicago y tienen 26 años de casados. Ella tiene 2 hijos. Su hija Anna Grace se casó recientemente y su hijo Haddon, se llama Haddon en honor a Charles Haddon Spurgeon, que yo veo que ustedes lo han citado, es soltero. Ella dirige y es la coordinadora nacional para los ministerios de mujeres en la Iglesia Presbiteriana de América, PCA. Karen es charlista y también ha escrito recientemente un libro con Susan Hunt. Es una excelente cocinera. Y dentro de sus talentos, bueno, yo voy a compartir algo aquí que le pasó a Karen y que lo voy a ilustrar para algo de nosotras. Dentro de sus talentos, ella canta. Pero uno de los momentos más vergonzosos de su vida fue una vez que iba a cantar en la iglesia y subiendo las escaleras se tropezó y se cayó. Pero una característica de Karen fue que ella siguió adelante, se paró aquí delante en la iglesia y cantó. Y hoy nosotras vamos a hacer una especie de dúo aquí. Y quizás nos caigamos delante de ustedes, pero pueden tener por seguro que nos vamos a parar y que vamos a seguir. Ella va a compartir con nosotros ese mensaje y vamos a hacerlo a pesar de todos los obstáculos. Con nosotros, Karen Hodge. Thank you, Patricia. Vamos a orar, voy a orar por la hermana Karen. Soberano Señor, el Dios que adoramos, tú eres soberano y en tu providencia, Señor, venimos delante de ti en esta hora, reconociendo que al abrir tu palabra estamos pisando terreno santo. Y queremos, Señor, en esta hora poner a Karen delante de ti. Mira todo este material. Mira todo, Señor, lo que aquí está contenido en tu palabra. Necesitamos, Señor, necesitamos que tú abras nuestros ojos para que nosotras podamos ver las maravillas de tu ley. Que tu Espíritu Santo tome a Karen, tome toda esta palabra y lo aplique de manera particular y especial a los corazones de todas estas mujeres. Padre, gracias por esta oportunidad. Concédenos, Señor, que la traducción no sea un obstáculo, que el idioma no sea un obstáculo y que nosotras hablemos en una misma mente y en un mismo corazón para la gloria de tu nombre y la bendición de estas hermanas y la exaltación de tu Hijo Jesucristo. En su nombre. Amén. What a joy to be with you here in this place. Qué gozo es para mí estar con ustedes hoy en este lugar. For months now, I've been praying for you and I'm anxious to know each one of you. Por meses he estado orando por ustedes y estoy deseosa de conocer a cada una de ustedes. You don't know me yet, but I'm going to let you in on a little secret. Ustedes no me conocen, pero les voy a dejar ver algunos secretos. I'm still trying to figure out who I'm going to be when I grow up. Todavía yo quiero saber qué yo voy a hacer cuando yo sea grande. This week was my 49th birthday and I still haven't figured it out yet. En esta semana cumplí 49 años y todavía yo no sé, no lo he encontrado eso. How about you? Are you still trying to figure out who you are? ¿Y qué de ustedes? ¿Algunas de ustedes todavía están tratando de averiguar qué van a hacer cuando sean grandes? We face grown-up situations, but deep down there's a little girl inside of each of us who wonders who she will be when she matures. Todas enfrentamos situaciones de mujeres maduras, pero dentro de cada una de nosotros hay una niña pequeña que todavía se pregunta qué será cuando madure. You know, you'll never understand who God is transforming you to be until you understand who God has designed you to be
which is what Susan taught us about. Ustedes saben, nunca entenderemos en quién Dios nos está transformando hasta que no comprendamos en cómo Dios nos ha diseñado, de lo que Susan nos habló más temprano. And you'll never appreciate your need for a Savior Y tampoco apreciaremos la necesidad de un Salvador until you understand how your design has been distorted hasta que no entendamos cómo nuestro diseño ha sido distorsionado and your spiritual development has been deterred by the fall. y nuestro desarrollo espiritual ha sido dañado, deteriorado por la caída. These are the two challenges we're going to look at in this session. Esos son los dos retos que vamos a ver en esta sesión. Please open your Bibles to Genesis 3. Por favor, abran sus Biblias a Génesis capítulo 3. Life in the garden was very good. La vida en el huerto era muy buena. No strife, anger, bitterness, conflict, no sin. No había pleitos, no había ira, no había amargura, no había conflicto, no había pecado. God, man, and woman walked in the perfection of the garden, communing together. Dios, el hombre y la mujer andaban en el huerto en la perfección y teniendo comunión unos con otros. Have you ever considered the unthinkable of being naked and unashamed? Ustedes se han puesto a pensar lo que es estar desnudas y no estar avergonzadas. Several weeks ago, I thought it might be a good idea for me to schedule my annual physical and my mammogram all in one day. Hace unas semanas atrás yo decidí que era una buena idea poner la cita de mi chequeo general y mi mamografía en el mismo día. My doctor is a lovely woman who goes to my church. Mi doctora es una mujer muy amable que va a nuestra iglesia She takes really good care of me. y ella me cuida muy bien. But I can say, after walking around in a flimsy gown, half naked all day, that I was ashamed. Pero les tengo que compartir que después de caminar por una buena parte del día con esas baticas que están abiertas atrás, haciendo examen en examen, realmente yo estaba avergonzada. Now that's probably more than you wanted to know about me. Pero eso probablemente ya es suficiente que quieren saber acerca de mí. The fall is the tragic intrusion of sin and death. La caída es la intrusión del pecado y de la muerte, Resulting in the brokenness of everything and everyone. resultando en que todo el mundo y todas las cosas quedaron dañadas, rotas, quebrantadas. The fall, like creation, begins with words. Y la caída, al igual que la creación, comenzó con palabras. These words are from our enemy, Satan, the ultimate life taker. Y estas palabras vienen de nuestro enemigo, Satanás, quien es el último, el por excelencia quitador de vida. The life taker promised benefits, but instead he delivered burdens. Ese quitador de vida nos promete beneficios, pero en lugar de eso nos da cargas. Some lies never change. Have you ever believed any of the lies that Eve did? Algunas mentiras en realidad nunca cambian. ¿Han creído ustedes algunas de esas mentiras que Eva creyó? The first lie that the life taker uttered to her in the garden was, God is not trustworthy. La primera mentira que el enemigo le susurró en el huerto fue, Dios no es digno de confianza. Genesis 3:1 said, did God really say? Génesis 3:1 dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Satan goes straight to the foundational building block of womanhood that Susan taught us about. Satanás fue directamente y va directamente a los fundamentos de la feminidad bíblica de los que Susan nos habló más temprano. He attacks God as our reference point Él ataca a Dios como nuestro punto de referencia and his word as our authority. y su palabra como nuestra autoridad. Then he slithers over and tells her she will not reap what she has sown. Entonces él se arrastra y le dice, tú no vas a cosechar los resultados de lo que has sembrado. Genesis 3:4 says, you will not surely die. En Génesis 3:4 se nos dice que él le dijo, no morirás. In other words, he says there's not going to be any consequences En otras palabras, no va a haber consecuencias para lo que hiciste. and no judgment for breaking God's laws. Y no va a haber juicios para al romper, al quebrantar la ley de Dios. One of the bitter seeds in the garden was the lie that yields discontentment. Y una de las semillas amargas que se sembraron en el huerto fue la mentira que da lugar al descontento. His lie to her was that God's ways are too restrictive. Su mentira hacia ella fue, mira, los caminos de Dios son demasiado restrictivos. Genesis 3:5 says, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened. Génesis 3:5 nos dice que Dios sabía que el día que ellos comieran, sus ojos iban a ser abiertos.
And you will be like God, knowing good and evil. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. The life taker promised moral authority, but he delivered moral failure. Ese quitador de vida les prometió autoridad moral, pero sin embargo les entregó fracaso moral. He promised equality with God, but delivered separation from God. Él les prometió igualdad con Dios, pero lo que les dio fue separación de Dios. Think about it. Eve was surrounded by trees. Piensen por un momento, Eva estaba rodeada por muchos árboles. There could have been an apple tree, a pear tree, an orange tree, which should have produced thankfulness. Pudo haber habido árbol de manzana, de pera, de naranja, yo diría de mango, y como quiera, todo eso debió haber producido en ella gratitud. Instead, she reaped death because she was trying to find satisfaction in the one tree. Pero en lugar de eso, lo que ella cosechó fue muerte, porque ella buscó su satisfacción en ese un árbol. The tree of life, a place which God never intended for her to find her true satisfaction. El árbol de la vida, ese lugar donde Dios nunca quiso que ella encontrara su satisfacción. In her nakedness, she listened to the inward lie that God could never forgive what she had done. En su desnudez, ahora ella escuchó esa voz interna que le decía, Dios nunca te va a perdonar por eso que has hecho. Genesis 3:7 says, "Then the eyes of both of them were opened, and they knew they were naked." Génesis 3:7 dice que ahora los ojos de ambos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos. And they sewed together fig leaves to make themselves a loincloth. Y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. You see how sneaky the life taker is? ¿Ustedes se dan cuenta qué engañoso el quitador de vida es? He deliberately approached the woman, Él deliberadamente se acercó a la mujer. subverting headship in God's design. Él rompió el orden establecido de liderazgo que Dios había diseñado. Eve took the bite, and instead of blessing, Eva le dio la mordida y en lugar de una bendición, she tasted bitterness, guilt, shame, fear, and alienation. ella probó lo que fue la amargura de la culpa, de la vergüenza, del temor y de la alienación, de sentirse alienada. And in that moment, shalom was broken. Y en ese momento el shalom se rompió. Shalom is peace with God. El shalom es paz con Dios, Shalom is peace within pero shalom también es paz dentro de nosotros and peace with others. y paz con los demás. Paradise is lost until the new heaven and new earth. El paraíso se perdió hasta que tengamos cielos nuevos y tierra nueva. Shame brought exposure. La vergüenza trajo la exposición. Literally, they are naked and ashamed. Ellos quedaron expuestos literalmente, desnudos y avergonzados. Instead of running towards God, they ran away from God. En lugar de correr hacia Dios, ellos se alejaron corriendo de Dios And they sought to hide themselves y buscaron esconderse and try to cover themselves with flimsy fig leaves. y trataron de cubrirse con esas hojas de higueras tan sencillas. You see, God had not moved, but they had. Dios no se movió, ellos se movieron. Sin distorts our perspective, how we view God. El pecado distorsiona nuestra perspectiva, cómo vemos a Dios. And it distorts our purpose, what He's calling us to be as women. Y distorsiona nuestro propósito, a lo que Él nos está llamando a nosotras como mujeres. So, what are the lies you're believing today? Así que yo te pregunto, ¿cuáles son las mentiras que tú estás creyendo hoy? Their eyes were open, but what did they see? Los ojos de ellos fueron abiertos, pero ¿qué fue lo que ellos vieron? They saw exposure, shame, guilt, and condemnation. Ellos quedaron expuestos, vergüenza, culpa y condenación. They saw a broken relationship between one another. Ellos vieron el dolor de las relaciones rotas el uno con el otro. And as they looked back over their shoulders, being driven from Eden, Y en la medida en que ellos miraban hacia atrás, habiendo sido sacados del huerto, they saw the flaming sword of the cherubim guarding the tree of life. ellos vieron esa espada encendida con un querubín guardando la entrada al árbol de la vida. And on that day, they spiritually and physically died. Y ese día ellos murieron física y espiritualmente. Division and distress entered in the world for all mankind. La división, el sufrimiento, todo eso entró en el mundo, para todo el mundo, para toda la humanidad. So how about you, ladies? What is your fig leaf of choice? Y ustedes, mis amigas, mis hermanas, ¿cuáles son las hojas de higuera de su predilección? We all seek pathetic ways to cover our nakedness. Todas nosotras buscamos formas patéticas de cubrir nuestra desnudez. As women, we're called to think biblically about all of life.
Como mujeres, nosotros somos llamadas a pensar bíblicamente acerca de toda la vida. Let's examine Eve's thinking about God and how it overflowed in her life. Vamos a examinar por un momento el proceso de pensamiento de Eva acerca de Dios y cómo esto se tradujo en su vida. Eve doubted God's character and goodness, Eva dudó del carácter y de la bondad de Dios, which justified her doubting his will for her life. lo que la llevó a justificar la duda de la voluntad que él tenía para su vida. She mistrusted God's wisdom for her Ella no confió en la sabiduría de Dios para ella, because she thought she knew better. porque ella pensó que ella sabía lo que era mejor. And Eve questioned God's motives, Y Eva también cuestionó la motivación, los motivos de Dios, believing that God did not have her best interest at heart. creyendo que Dios no quería lo mejor para ella. Dios no tenía sus mejores deseos hacia ella. When she saw the fruit, she thought it looked attractive, Y cuando ella vio la fruta, ella pensó, wow, se ve atractiva. a delight to the eyes. Era deleitosa a los ojos. She thought it looked harmless. Ella pensó, pero eso se ve inofensivo. She thought it looked powerful, desiring to make herself wise. Y pensó que se veía poderoso y deseable el hacerse sabia. And at no time did she stop to consider the consequences of her actions. Y sin pensarlo mucho, ella no se detuvo a pensar en las consecuencias de sus acciones. You see, wrong thinking leads to wrong living. Un pensamiento equivocado lleva a una forma de vida equivocada. In the end, she chose independence Al final, lo que ella escogió fue su independencia, over complete dependence on God en contraposición contra una total dependencia de Dios and interdependence with y, Adam. y su interdependencia con Adán. She chose death, both spiritually and physically. Ella escogió ambas cosas, muerte tanto física como espiritual. And she listened to the words of the life taker over the words of the life giver. Y ella escogió escuchar las palabras del quitador de vida por encima de las palabras del dador de vida. But there's hope. Pero hay esperanza. Christ's death on the cross brings hope to those who have listened, believed, and act on Satan's lies. La muerte de Cristo en la cruz da esperanza para aquellos que han escuchado, creído y actuado sobre las mentiras de Satanás. The life giver Jesus was tempted too. Nuestro dador de vida, Jesús, fue también tentado. Hebrews 4:15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. When he was tempted by the life taker Satan, Cuando él fue tentado por el quitador de vida, por Satanás, he chose to submit to the truth of his word él escogió someterse a la verdad de su palabra, rather than choosing comfort or convenience. en lugar de escoger su comodidad o su conveniencia. Through the substitutionary atonement of his life, A través de la expiación sustitutiva de su vida, we too have the power for victory ahora nosotras también tenemos el poder de la victoria over the life taker's lies, schemes, and accusations. sobre las mentiras del quitador de vida, sus estratagemas y sus acusaciones. The last lie that Adam and Eve fell for was, "It's not my fault." Y la última mentira en la que cayeron Adán y Eva fue, pero es que eso no fue mi culpa. Genesis 3:12 through 13 says, "The man said, 'The woman whom you gave me to be with, she gave me fruit of the tree, and I ate.'" En Génesis 3, 12 y 13 pueden leer que el hombre dijo, la mujer que me diste, ella me dio del fruto y yo comí. The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Y la mujer dijo, no, la serpiente, ella me engañó y yo comí. But God approached Adam first, Pero Dios se acercó a Adán primero, restoring the creation order, and then the questions began. restaurando así el orden de creación y entonces comenzaron las preguntas. Who told you you were naked? ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? Have you eaten from the tree? ¿Has comido del árbol? What is this you have done? ¿Qué es esto que has hecho? Let's get ready to Vamos, que rumble. comience la fiesta ahora. The blame game commences. Y comienza ese juego de echarse la culpa. Adam blames Eve. Adán le echó la culpa a Eva, Eve blames the serpent, Eva le echó la culpa a la serpiente and they both blame God. y ambos le echaron la culpa a Dios. I tend to blame shift when I am hangry. Yo tiendo a echarle la culpa a otros cuando Karen acaba de usar una palabra inventada donde en inglés juntan cuando yo estoy hambrienta y enojada. O sea, ella le echa la culpa a otro cuando tiene esas dos cosas juntas. Tengo hambre y estoy enojada.
You know when you're hungry and angry, you get hangry. Cuando tú tienes hambre y estás enojada, tú eres hangry. And it's a very bad combination in Y women. esa es una combinación fatal en nosotras las mujeres. I blame my husband, Chris, for my bad attitude and my actions. Yo le echo la culpa a mi esposo por mis malas actitudes y por mis malas acciones. And when I point the finger and I see anger and bitterness in my life, Y cuando yo uso el dedo y lo señalo y veo ira y amargura en mi vida, I know what is really in question is whether I'm being fed by God's word. yo sé que lo que está realmente en juego es si yo me estoy alimentando de la palabra de Dios. Many women are walking around spiritually malnourished. Muchas mujeres andan por ahí espiritualmente desnutridas. They are spiritually famished. Están sufriendo de inanición o de hambruna espiritual. And yet we've been given a feast in God's Pero word. sin embargo tenemos un banquete en la palabra de Dios, se nos ha dado un banquete. And Moses says in Deuteronomy 32:47, these are not just idle words for you, they are your life. Y Moisés nos dice en Deuteronomio 32:47, estas palabras, esto no es cosa vana, esto es tu vida. So whether we're consuming the word is a matter of life or death. Así que si estamos o no consumiendo la palabra, estamos hablando de un asunto que estamos hablando de vida o muerte. It's the difference between living as a life giver or a life taker. Es la diferencia entre vivir siendo una dadora de vida o una quitadora de vida. Because of the fall, every relationship is now broken. Debido a la caída, todas las relaciones ahora han sido rotas, dañadas. Sin distorts manhood and womanhood. El pecado distorsionó la masculinidad y la feminidad. Eve's mission to be life giver would now be painful. Ahora la misión de Eva de ser dadora de vida iba a ser algo doloroso, Spiritually, emotionally, and physically. espiritualmente, emocionalmente y físicamente. She will see her biological and spiritual children Ella iba a ver a sus hijos, tanto biológicos como espirituales, struggling, sick, and sorrowful. luchando, enfermos y llenos de tristeza. Women's relationship with her husband Las relaciones de la mujer con su esposo would look more like a tug of war than tranquility. se iban a ver más como cada uno alando en el extremo de una cuerda que algo tranquilo. Her inclination will be to dominate rather than submit. Realmente su inclinación iba a ser más a dominar que a someterse. Her relationship with Adam would be hard. Su relación con Adán ahora iba a ser difícil Her default will be to hinder his leadership rather than help. y su tendencia iba a ser obstaculizar su liderazgo en vez de ser su ayuda. Her posture will be more as a life taker than a life giver. Su posición iba a ser más de una quitadora de vida que de una dadora de vida. Work for mankind now will be thorny and thistly. El trabajo para la humanidad iba a ser ahora con cardos y espinos, Filled with prickly problems. lleno de problemas espinosos. They will be forced to leave the first sanctuary. Ellos iban a ser forzados a dejar, abandonar ese primer santuario. They will become elect exiles. Ellos eligieron ser exiliados. Por elección ellos fueron exiliados. Leaving the known they've only known for the unknown. Dejando todo el mundo conocido por todo aquello que ellos era desconocido para ellos. So did God make a mistake when he created man and woman? Así que podríamos decir que Dios se equivocó cuando Él creó al hombre y a la mujer. Were they better off alone and isolated? ¿Estaban mejor si los hubieran dejado por su cuenta o si hubieran estado aislados? Broken communion with God La comunión rota con Dios almost always results in broken communion with others. casi siempre resulta en una comunión rota con los demás. When God said, "Let us make man in our image," Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, that was the perfect picture of community. We. esa era una imagen perfecta de comunidad. Hagamos nosotros. But when men fell and turned their back on one another, Pero cuando el hombre pecó y se dieron la espalda el uno contra el otro, it was a pathetic picture of me. fue una imagen patética de mí, del yo. Sin will always seek to serve self, my needs, and my way. El pecado siempre va a buscar servir al yo, mis necesidades, a mi manera. God designed man and woman to be interdependent, Dios diseñó al hombre y a la mujer para ser interdependientes, to share mutual love, support, and respect. para que compartieran amor mutuo, respeto mutuo, sostén mutuo. They're to be interconnected. Sus vidas tenían que estar interconectadas. In the garden,
Adam and Eve chose independence, En el huerto, Adán y Eva escogieron la independencia, self-rule, and autonomy. a gobernarse a sí mismos, ser autónomos. But in that moment, Adam's helper became his hinderer and harmer. Pero en ese momento, la ayuda de Adán se convirtió en su obstáculo y en alguien que le hacía daño. Adam and Eve were covenant breakers, Adán y Eva quebrantaron el pacto and we are covenant y breakers. nosotras también quebrantamos el pacto. They were in desperate need for a covenant keeper. Ellos estaban en una necesidad desesperada por alguien que guardara el pacto. They hid in their sin, but thanks be to God, his mission is to seek and save the lost. And when he said, "Where are you?" Ellos se escondieron en su pecado, pero gracias a Dios que In su those- misión es buscar y encontrar aquello que se había perdido. Por eso él les preguntó, ¿dónde estás tú? And in those 3 words, we see the invitation to salvation. Y en esas 3 palabras, ¿dónde estás tú? Vemos las 3 palabras que son la invitación a la salvación. Genesis 3, 9, and 21. Génesis 3, versículos 9 y 21 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. God came toward them. Dios vino hacia ellos, He called them out and he clothed them. los llamó y los vistió. He kills an animal and crafts the first clothes. Mató un animal y les hizo las primeras vestiduras. The Bible tells us without the shedding of blood, La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre there is no forgiveness for sin. no hay perdón de pecados. And prayerfully, that's your story too. Y yo oro que esa sea tu historia también. At some point in your life, he came to you En un punto en tu vida, Él vino hacia ti and pursued a relationship with y you. buscó una relación contigo And he called you daughter y te llamó hija instead of alien, stranger, or enemy. en lugar de enemiga And he clothed you in the perfection of his righteousness, y te vistió en la perfección de su justicia. so that when he sees you, he sees his son. Entonces, cuando Él te ve a ti, Él ve a su hijo. Here at the beginning of the story, Al principio de la historia, we see the beginning of the scarlet thread of redemption. podemos ver aquí It runs throughout the Bible. el inicio de un hilo escarlata de redención que corre a través de toda la Escritura. We see the I will do what I want of Adam and Eve, Tenemos por un lado a Adán y Eva diciendo, yo voy a hacer las cosas como a mí me parece, contrasted with the sovereignly initiated I will of God. contrastado con la soberanía de Dios iniciada en yo voy a buscarlos, yo haré de Dios. Genesis 3:15. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. In the covenant of grace, En el pacto de gracia, the life giver promises that he will crush the head of the life el taker. dador de vida promete que Él va a aplastar la cabeza del quitador de vida. And with a death sentence still ringing in the air, Y todavía con esa sentencia de muerte sonando en el aire, God sovereignly declares life. Dios soberanamente declaró vida. The covenant of grace is offered. El pacto de gracia es ofrecido. Naming is a privilege of headship. El poner nombre es un privilegio de estar en autoridad. And it was forfeited when Adam disobeyed. Y se perdió cuando Adán desobedeció. The gospel restores manhood and the privilege of naming. Es el evangelio que restaura la masculinidad y el privilegio de poner nombre. And now we see woman Y ahora vemos a la mujer named Eve, llamada Eva, who is currently post-fall and pre-biological motherhood. que en este punto está ya después de la caída, pero biológicamente antes de ser madre. And she is declared life giver. Y en ese punto ella es declarada dadora de vida. The name life giver is who we are. Ese nombre, dadora de vida, es quiénes somos. It points to our need of a new life, the gospel. Nos apunta hacia una nueva vida, el evangelio. Jesus said, I came that you might have life and have it more abundantly. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. This redemptive capacity is far more than biological. Esta capacidad redentora va mucho más allá que nuestra capacidad biológica. Every redeemed woman can be transformed. Toda mujer redimida puede ser transformada.
from life taker to life giver in every relationship and every situation. de quitadora de vida a dadora de vida en cada relación y en cada situación. We tend to have a myopic view of mothering. Pero nosotros tendemos a tener una visión miope de la maternidad. We limit it to women who have birthed biologically. Lo limitamos a lo que podemos tener hijos biológicos las mujeres. But what about single women or barren women? Pero ¿y qué de las mujeres solteras? ¿Y qué de las mujeres que son estériles? The covenant way is bigger and bolder. La manera del pacto es más grande y más amplio. Every redeemed woman is a life giver. Cada mujer redimida es dadora de vida. She has the capacity to do others good and not harm. Ella tiene la capacidad de hacerle bien a otros y no mal. The exponential power of her mission to be fruitful and multiply Ahora el poder exponencial de su misión de ser fructífera y multiplicarse has now been restored. ahora ha sido restaurado. We intuitively know the difference. De manera intuitiva nosotros sabemos esa diferencia. When a woman's acting like a life giver or a life taker, Cuando una mujer está actuando como quitadora de vida o como dadora de vida, do you remember the last time you saw a woman breathe life into community? ¿recuerdan la última vez que vieron a una mujer realmente darle vida a una comunidad? And have you ever witnessed a woman taking life from community? ¿Y alguna vez han visto a una mujer quitarle vida a una comunidad? Inherent in both is profound power. En ambas cosas hay un profundo poder inherente a las dos. I told you at the beginning, En un principio yo les dije it would be my great desire to know each and every one of you. que era mi deseo llegar a conocerlas a cada una de ustedes. And if we could sit down this weekend and share a meal, Y si en esta semana nos pudiéramos sentar y compartir una comida and I could hear your y story, yo pudiera escuchar tu historia, I bet there's a lot of things that would bond us together. quizás estoy segura que va a haber muchas cosas que nos unen a las dos. Even though we don't live in the same place or speak the same Aunque language. no vivimos en el mismo lugar ni hablamos el mismo idioma. First and foremost is our love for our Savior Jesus Christ that would bond us. Lo primero que nos une es nuestro amor por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. But my guess is that you are here Pero yo tiendo a pensar que tú estás aquí because there was a woman who nurtured and loved you at some point. porque hubo una mujer que te amó y te nutrió, te educó, dio de sí para crear un vínculo entre ustedes. It might have been your own biological mother, Quizás es tu misma mamá biológica, but perhaps it was a spiritual mother. pero quizás fue una madre espiritual. A woman who spoke life-giving words over your life. Una mujer que ha hablado palabras de vida a tu vida. A woman who ministered to you Una mujer que te ha ministrado with deep life-giving actions. con acciones profundas que dan vida. Or perhaps a woman who has shaped your spiritual walk O quizás es una mujer que ha moldeado tu caminar espiritual with a life-giving godly example. con un ejemplo piadoso de vida. You will hear from many women this weekend Durante este fin de semana tú vas a escuchar de muchas mujeres who've been spiritual mothers to que me, han sido madres espirituales para mí and you will be blessed. y tú vas a ser bendecida. In the book Spiritual Mothering, written by Susan, En su libro Maternidad Espiritual, escrito por Susan, spiritual mothering is defined as el término madre espiritual es definido como when a woman possessing faith cuando una mujer que posee fe and spiritual y maturity madurez espiritual enters into a nurturing relationship entra en una relación que nutre y edifica with a younger woman a una mujer más joven in order to encourage and equip her para animarla y equiparla to live for God's glory. para vivir para la gloria de Dios. Pastor Tim Keller said, to be loved but not known, El pastor Tim Keller dijo, el ser amado pero no conocido it's comforting but superficial. es reconfortante pero es superficial. To be known and not loved El ser conocido pero no amado is our greatest fear. es nuestro mayor temor. But to be fully known and truly loved is, Pero el ser plenamente conocido y verdaderamente amado, well, a lot like being loved by God. eso es muy parecido a lo que es ser amadas por Dios. It's what we need more than anything. Es lo que más necesitamos más que cualquier otra cosa. It liberates us from pretense, Nos libera de pretensiones humbles us out of our self-righteousness, y nos humilla sacándonos de esa zona de nuestra propia justicia and fortifies us for any difficulty life can throw at us. y nos fortalece ante cualquier dificultad que la vida traiga sobre nosotras. Spiritual mothering, when it's spirit empowered, La maternidad espiritual, cuando es empoderada por el Espíritu,
gives us a foretaste of what it truly means to be known and loved. Nos permite saborear lo que es ser verdaderamente conocidas y verdaderamente amadas. We see a beautiful picture of what this looks like Vemos una hermosa imagen de cómo esto luce in the church in Titus en la 2. iglesia en Tito capítulo 2. When women live out of sound doctrine, Cuando las mujeres viven la sana doctrina, it overflows in sound living. eso abunda en una vida sana, In the context of life-on-life en el relationships. contexto de la vida y de la vida de las relaciones. And then the church is strong and Jesus is glorified. Y la iglesia se fortalece y Jesucristo es glorificado. Even though Eve had lived in the perfection of Eden, Aunque Eva había vivido en la perfección del huerto del Edén, the depravity of the fall is now total. la depravación que trajo la caída fue total. Eve will have to learn how to navigate a new relationship with Adam, Eva tendría ahora que aprender a cómo manejarse en esta nueva relación con Adán, a new home outside of Eden, un hogar nuevo fuera del huerto del Edén, and how the fall will impact every aspect of her life. y ahora cómo la realidad de la caída iba a afectar todos los aspectos de su vida. Deep down, we know we need a total renovation of our body and soul. En lo profundo, nosotras sabemos que necesitamos una renovación total de nuestro cuerpo y de nuestra alma. To renovate is to rip out the old and replace it with the new. El renovar implica quitar lo viejo y reemplazarlo con algo nuevo. What Eve really needs is a new Genesis, Lo que Eva realmente necesita es un nuevo Génesis, a new heart, a new power, a new orientation, un nuevo corazón, un nuevo poder, una nueva orientación, a new direction and a new purpose. una nueva dirección y un nuevo propósito. And we need a new Adam, Y since we cannot save ourselves. Y necesitamos un nuevo Adán, ya que no podemos salvarnos a nosotras mismas. We need Christ to bring redemption and restoration, Necesitamos que Cristo traiga redención y restauración to bring God's original plan and purpose back to order. para poder traer ese plan original de Dios y su propósito de nuevo como el orden. We need to be made new creations. Necesitamos ser hechas nuevas criaturas. 2 Corinthians 5:17. Según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin infects the whole, El pecado lo infectó todo, mind, emotions, and will. la mente, las emociones y la voluntad. Let's take a couple of minutes to marvel at Eve's transformation. Vamos a tomar unos minutos para quedar asombradas ante la transformación de Eva. Turn to Genesis 4. Vayan un momento en sus Biblias a Génesis capítulo 4. We live in a society that is captivated by I. Vivimos en una sociedad que está cautivada por el yo. Steve Jobs used this branding at the beginning of Apple. Steve Jobs usó esa marca al principio de la compañía Apple. He said the I stood for things like Le tengo que explicar, I es el yo, pero la palabra en inglés es I latina, es una I. Entonces por eso ahora va a hacer sentido. Él dice que la I representaba cosas como individual, el individuo, la imagination, imaginación, or I as in me. y la I como yo, como mí. We saw that man and woman began spouting off I statements. Vimos como el hombre y la mujer comenzaron a usar esas declaraciones con yo. As soon as they were naked, Tan pronto como se vieron desnudos, the oneness of we was shattered by sin la unidad que ellos tenían en nosotros fue destruida por el pecado. and replaced by the division of I or me. Y todo eso fue reemplazado por yo, mí, lo mío. Helen Roosevelt was a missionary doctor in Africa in 1953. Helen Roosevelt fue una doctora misionera en África en 1953. She tells the story of a life-changing Y conversation. ella cuenta la historia de una conversación que fue transformadora en su vida. She said things had gone wrong at Nobobongo. Ella dijo, las cosas iban mal en Nebobongo. I was very conscious that my life was not what it should have been. Yo estaba muy consciente de que mi vida no era lo que debía ser. I was losing my temper with the nurses, Estaba perdiendo la paciencia con las enfermeras, being impatient with the sick, estaba siendo impaciente con los enfermos and getting irritated with the women. y me irritaba con las mujeres. I was overwhelmingly tired, Estaba increíblemente cansada, with an impossible workload and endless responsibilities. con una carga de trabajo imposible y responsabilidades sin límites. One day I snapped at a female patient. Un día le grité, le hablé ásperamente a una paciente.
Everyone listened in horrified amazement Y todo el mundo oyó horrorizado that a Christian missionary could lose her temper in fluent Swahili. que una misionera cristiana pudiera perder la paciencia en un suajili fluido. But Pastor Nagudu had seen my spiritual need Pero el pastor Nugudu había visto mi necesidad espiritual and made arrangements for me to go y hizo los arreglos para que yo me fuera and stay in his village for a long y weekend. me quedara en su pueblecito, en su villa, por un fin de semana largo. There I sought God's face for 2 unhappy days, Y allí yo pude ver el rostro de Dios por 2 días que fueron muy infelices, but I could find no peace. pero no podía encontrar paz. On Sunday evening, the pastor and his wife called me out En la noche del domingo, el pastor y su esposa me llamaron to the fireside where they were sitting. al lado de una fogata. We prayed and he opened his Bible to Galatians 2:20. Oramos y el pastor abrió su Biblia en Gálatas 2:20. There in the dirt, he drew a straight line. Ahí en la tierra, él dibujó una línea recta. I, he said, the capital I in our lives, self, is the great enemy. El yo, él dijo, ese yo con I mayúscula en nuestras vidas es nuestro gran enemigo. The trouble is, we see so much of Helen El problema es que vemos tanto de Helen that we can't see Jesus. que no podemos ver a Jesús. My eyes filled with tears as he spoke, Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras él hablaba. but then he moved his heel in the dirt, Pero entonces él con su talón movió el polvo and across the I he had previously drawn, y sobre esa I que él había dibujado, please God, cross out the I. él dijo, por favor Dios, crucifica la I. There in the dirt was his lesson of simplified theology. Y ahí en ese polvo, en esa tierra, estaba su lección de simple teología. The cross and the crossed out I life. La cruz y ese yo crucificado. Galatians 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. You see, Eve and you and I are in a battle for life. Ustedes ven, Eva y nosotras, tú y yo, estamos en una batalla por la vida. The battle for the crossed out I life. La vida por esa vida del yo crucificado. Genesis 4:1. Génesis 4:1 dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Eve declares self the ultimate authority. Eva declara que el yo es la autoridad máxima. I have done this. Yo hice esto. Then in the rest of chapter 4, Pero entonces en el resto del capítulo 4 we see that her seed is not the seed of promise. vemos que esa simiente no es la simiente de la promesa. The way of Cain is characterized with death, autonomy, and self-rule. El camino de Caín está caracterizado por la muerte, la autonomía y el autogobierno. We need the hope of life. Necesitamos la esperanza de vida. We need the way of Christ to redeem the way of Cain. Necesitamos que el camino de Cristo redima el camino de Caín. We need true spiritual transformation to take place. Necesitamos que se lleve a cabo una verdadera transformación espiritual. Genesis 4:25. Génesis 4:25 dice, y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque ella dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Eve's reference point shifts back to God. El punto de referencia de Eva volvió atrás hacia Dios. The movement from an I orientation to a Godward Se orientation movió de una orientación del yo hacia una orientación hacia Dios. is the movement from a life taker to a life giver. Es el movimiento de ser quitadora de vida a dadora de vida. As the I decreases, it must be replaced En la medida en que el yo decrece, tiene que ser reemplazado by the increasing presence of Christ in our heart. por esa presencia creciente de Cristo en nuestros corazones. Thomas Chalmers, the 19th century Scottish theologian, Thomas Chalmers, el teólogo escocés del siglo XIX, famously described this as an expulsive power of a new affection. De una manera muy famosa lo ha descrito como ese poder de expulsión de un nuevo afecto.
but the death to I can be painful and slow. Pero el crucificar el yo, la muerte del yo, puede ser lento y doloroso. But it is through the death that we can find the promise of life. Pero es solo a través de la muerte que nosotros podemos encontrar la promesa de la vida. Transformation is always messy, La, marvelous, and glorious. la transformación muchas veces es maravillosa, gloriosa, pero tollosa. There are no shortcuts or quick formulas. No hay atajos, no hay fórmulas rápidas. It's more of a moment by moment surrender. Es más una rendición que va de momento a momento. To trust and obey wholeheartedly in God's word. El confiar y obedecer de todo corazón la palabra de Dios. The battle between Satan and the promised seed of the woman La batalla entre Satanás y esa simiente de la mujer is reflected in the battle for us to move from life taker to life se giver. refleja en esa batalla que nosotros tenemos de pasar de quitadoras de vida a dadoras de vida. But the battle is won when we trust and obey. Pero esa batalla es ganada cuando confiamos y obedecemos. The conquering seed of the woman rather than listen to the lies of Satan. La simiente que conquista, que vence de la mujer en vez de escuchar las mentiras de Satanás. So, how is the battle for the crossed out I life going for you? Así que, ¿cómo va esa batalla de crucificar el yo en tu vida? Do you, like Eve, need a spiritual transformation? Quizás tú, al igual que Eva, necesitas una transformación espiritual. Renovation or transformation must begin with worship. La renovación o la transformación debe comenzar con alabanza, We are continually becoming what we will be. con adoración, porque nosotros constantemente nos convertimos en lo que somos. And what we become is what we behold. Nosotros continuamente nos convertimos en lo que seremos y en lo que nos convertimos es en lo que contemplamos. This starts by answering the question, Y eso comienza respondiendo la pregunta, what's captivating you? ¿qué te cautiva a ti? Paul is captivated by the awe and wonder of his God in Romans 11:33 through 36. Pablo es cautivado por el asombro y la maravilla de Dios. Dice Romanos 11, del 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Women are products of their theology Las mujeres somos el producto de nuestra teología and their y doxology. también de su doxología. What we believe about God, Lo que nosotros creemos acerca de Dios, what we esteem or elevate or hold lo que praiseworthy, nosotros estimamos, elevamos o lo consideramos digno de alabanza, will profoundly shape our lives. de una manera profunda va a moldear nuestras vidas. Our theology and our doxology are inseparably connected. Nuestra teología y nuestra doxología están conectadas de manera inseparable. Worship is the overflow of the revelation of God in Scripture. La adoración es lo que brota de la revelación de Dios en las Escrituras. So after beholding the greatness and grace of God, Así que luego de contemplar la grandeza y la gracia de Dios, Paul makes his urgent appeal to us. Pablo hace esta apelación a nosotros. Romans 12:1 through 2. Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sound theology and doxology compel us to surrender, Una teología sana y una doxología nos guía a la rendición. presenting our bodies as living sacrifices. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. It entails hands and ears and mouths, Esto involucra las manos, los oídos, la boca, minds, spleens, and everything else. la mente, el vaso, todo. In the Old Testament, there are two basic kinds of sacrifices. En el Antiguo Testamento había dos tipos básicos de sacrificios. In the sin offering, an unblemished animal was slain for the atonement of sin. En la ofrenda por el pecado, un animal sin defecto era sacrificado por la expiación de los pecados.
Yet the remains of the animal could be used to feed the priest's family. Pero lo que quedaba del animal podía ser usado para que la familia del sacerdote se alimentara. But what Paul refers to here is a burnt offering. Pero a lo que Pablo hace referencia en este pasaje es a la ofrenda quemada. When an unblemished animal was burned on the altar, it was totally consumed. Cuando un animal sin defecto era quemado sobre el altar hasta que era totalmente consumido. Nothing used for other purposes. Nada podía usarse para otros propósitos. The word living means alive, active, or continual. La palabra vivo quiere decir que estamos vivos, activos y hace referencia a algo continuo. And we know that the word sacrifice means death. Y sabemos que la palabra sacrificio habla de muerte. So how can Paul urge us towards a living killing? Así que, ¿cómo puede Pablo estarnos invitando a hacer algo que está vivo pero que está muerto? Being a living killing is our spiritual worship. El estar vivas pero constantemente muertas es nuestro sacrificio de adoración. In light of the mercies of God, A la luz de las misericordias de Dios, the word spiritual literally means the logical or rational thing to do. esa palabra espiritual, nuestro sacrificio espiritual, literalmente significa que es lo lógico o lo racional que nosotros debiéramos hacer. It's a worship that makes sense, but it's not natural. Es un tipo de adoración que tiene sentido, pero que no viene de manera natural. If being a living killing sounds impossible, Si eso de estar vivos pero muertos suena como algo imposible, then life in this fallen world might also sound impossible. entonces la vida en este mundo caído también debe sonar imposible. As women, we're surrounded by conforming pressures. Porque como mujeres estamos rodeadas por muchas presiones que nos tienden a moldar. Paul urges us not to be conformed to the world. Y Pablo nos invita a no conformarnos a este mundo. Confirmation in this passage is the opposite of transformation. El conformarnos sería, en este pasaje, es lo opuesto a transformarnos. Conformity happens when the continual pressures El conformarnos sucede bajo las presiones constantes of the world, the flesh, and the devil try to mold us and morph us into its likeness. Cuando esas presiones constantes del mundo, de la carne y de Satanás tratan de amoldarnos, de conformarnos a su semejanza. The word for conformed finds its roots in the word for masquerade. Y esa palabra, conformarnos, encuentra sus raíces en las palabras como máscara, disfraz. It means to wear a mask or play a part. Eso quiere decir cuando nos ponemos una máscara o hacemos un papel, We feel guilty and hypocritical nos sentimos culpables e hipócritas. when we try to play the part of a perfect friend, wife, mother, or daughter. Y entonces tratamos de hacer el papel de la amiga perfecta, de la esposa perfecta, de la madre o de la hija perfecta. But guess what? We don't have to pretend. Pero adivinen qué, no tenemos que pretender. Paul holds before us the exhilarating idea of transformation. Pablo pone delante de nosotros esa idea emocionante de la transformación. Transformation is a process La transformación es un proceso whereby the Holy Spirit effects such a radical, revolutionary change in our hearts that is revealed in our affections, ambitions, actions, and attitudes. donde el Espíritu Santo afecta de una manera tan radical y tan revolucionaria el cambio en nuestros corazones que entonces se revela en nuestros afectos, en nuestras ambiciones, en nuestras acciones y en nuestras actitudes. It is rooted in the same word for metamorphosis, Tiene su raíz en la misma palabra que metamorfosis, a profound difference between the beginning and ending. una diferencia profunda entre el principio y el final. The most familiar example of metamorphosis is the caterpillar changing to a butterfly. El ejemplo más familiar que nosotros conocemos de metamorfosis es cuando ¿cómo se dice? El capullo, bueno, sí, el capullo se convierte en mariposa. Ask them if they saw it on their program in their shirts. Que si ustedes lo han visto en el programa, en el programa de la conferencia Transformadas, aparece la mariposa y la transformación. The caterpillar forms a chrysalis El capullo se convierte en crisálida and does not become a butterfly by being smart enough y no se convierte en mariposa porque es muy inteligente or strong enough to effect a change. o lo suficientemente fuerte para lograr el cambio. It is only when the caterpillar
is completely still that transformation occurs. Es solo cuando ese capullo está completamente quieto que sucede la transformación. And when the process is complete, Y cuando ese proceso está completo, there's absolutely nothing in the splendor of the butterfly no hay nada en el esplendor de esa mariposa that resembles the former likeness of a caterpillar. que nos recuerde como era el capullo. It is the power of a greater force outside Es itself el poder de una fuerza mayor fuera de sí misma that brings about a glorious difference. que lleva a cabo esa gloriosa diferencia. In this passage, the verb transform is in the present tense. En este pasaje, ese verbo transformaos está en el tiempo presente, Which means it's ongoing. que quiere decir que es constante, continuo, But it's also in the passive voice, pero está también en la voz pasiva, which literally means let yourself be que transformed. literalmente quiere decir déjate ser transformada, Yield to transformation, ríndete a la transformación and you will begin to discern God's will. y vas a comenzar a discernir la voluntad de Dios. We grow up as the Holy Spirit renews our minds. Crecemos y maduramos en la medida en que el Espíritu Santo renueva nuestras mentes And realigns our hearts y alinea nuestro corazón so that our thinking and our living are no longer make believe, para que ya nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir ya no sea algo que pretendemos, we're believable. sino que somos ahora creíbles. We become what we were created and redeemed to be. Nos convertimos en los que fuimos creadas y redimidas para ser, Image bearers, helpers, and life givers. portadoras de la imagen, ayudantes o ayuda idónea y dadoras de vida. Paul tells us we become what we behold. 2 Corinthians 3:17 through Pablo nos 18. dice que nos convertimos en lo que contemplamos, según a los Corintios 3, 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. As I said at the beginning, Como les decía al principio, I'd love the privilege to getting to know each one of you. me encantaría el privilegio de conocer a cada una de ustedes. And my heart is expectant tonight Y mi corazón tiene expectativas esta noche. that God might raise up many of the women in this room to embrace their mission to be life givers. Que Dios levante muchas mujeres en este salón que abracen su misión de ser dadoras de vida. That you would intentionally invest Que de manera intencional ustedes inviertan in knowing and loving the women God have placed in your life, en conocer y amar a las mujeres que Dios ha puesto en sus vidas. but to be known and loved by the ultimate life giver, Pero el ser conocidas y amadas por ese dador de la vida máximo, well, nothing is more sweeter and more satisfying. nada es más dulce y más satisfactorio. So tonight as we close, I ask you to put your pens down Así que ahora, en la medida en que cerramos, yo les pido que por favor bajen sus bolígrafos, sus lápices, and maybe even close your eyes. y aun que cierren sus ojos, And allow me the joy of speaking the life-giving truths of the gospel over your souls. y concédanme el privilegio de hablarles estas verdades que dan vida del Evangelio sobre sus almas. Friends, you are chosen. Amigas, ustedes han sido escogidas, You are forgiven. perdonadas, You are unconditionally loved. amada incondicionalmente, You are free in Christ. libre en Cristo, You are free to love others. libre para amar a otros, You are eternally secure. eternamente segura, You are seen as righteous. vista como justa. God will supply all of your needs. Dios suplirá todas tus necesidades. You are part of God's family. Eres parte de la familia de Dios. You no longer need to fear man. No tienes que temer más a los hombres. God is in charge of your reputation. Dios está a cargo de tu reputación. You can stand confident in Christ. Puedes estar firme, confiada en Cristo. And remember, Y recuerda, there is nothing, no hay nada, neither death nor life, ni la muerte, ni la vida, nor angels or rulers, ni ángeles, ni principados, nor things present, nor things to ni come, lo presente, ni lo porvenir, nor powers, ni poderes,
nor height, nor depth, ni lo alto, ni lo profundo, nor anything else in all creation ni ninguna otra cosa creada will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amen. Amén.